Hola a todos, bienvenidos a otro webinar más de Sumar para Transformar. Gracias por su tiempo. Vamos a hablar ahorita sobre un tema muy interesante y que creo que nos puede servir muchísimo a todos. Vamos a hablar sobre cómo afrontar el cambio con inteligencia emocional. Este webinar va a ser impartido por Juan José Martínez, que es fundador y socio de IPSE Consulting, consultoría enfocada a colaborar con el desarrollo de las organizaciones en temas de cultura organizacional, liderazgo y dinámica de grupos. Estudió licenciado en comunicación en la Universidad Regiomontana, cuenta con estudios de psicología, comunicación y 2 maestrías y actualmente está cursando su tercer año de doctorado en psicología, con un enfoque al comportamiento organizacional con la Universidad de Salamanca en España. Fue presidente del movimiento Más que un clic para accionar a la ciudadanía para la solución de conflictos masivos y coordinador regional del movimiento de juventudes cristianas. Juanjo, muchísimas gracias, bienvenido y gracias por tu tiempo. Juanjo, estás en mute por si quieres poner tu micrófono. Muy bien, listo, perfecto. Espero que se encuentren muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Martínez, pueden decirme Juanjo con confianza. Y bueno, vamos a compartir un poco de información con ustedes. Y la intención de todo esto es que sea práctico, que les pueda servir para la vida diaria y pues naturalmente que lo puedan potenciar, ¿no? Que puedan colaborar con esta información al desarrollo también de los demás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender o que vamos a empezar a trabajar? La parte de entender el proceso de cambio mezclado con la inteligencia emocional es un tema que en ocasiones lo vemos por separado, ¿no? El proceso de adaptación al cambio es una cosa y pues a la hora de mezclarlo ya con las preguntas de, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Ya quiero que pase esto otro. Pues no nos damos cuenta que también se están detonando un proceso emocional. Entonces vamos a ver dos puntos. Vamos a ver procesos de cambio y también vamos a ver inteligencia emocional. Ahora, vamos a empezar por un punto muy sencillo y muy práctico. La relación entre nosotros, como el ser humano, y la vida es una relación en la cual tenemos que aprender que es como un baile. ¿Por qué les digo que es como un baile? Porque para empezar, es una relación en la que yo aporto y hay factores que vienen a mí y que debo de trabajarlos. Y entonces, como en un baile yo tengo que colaborar con algo y también tengo que entender que el otro me puede llevar. Es parte de una relación. Esta relación se debe de ver de este punto. La persona nace, vamos a verlo de este punto. Esto es es un bebé. Es un bebé oruga. Entonces, este bebé, que parece más un pan, nace y pues tarde o temprano se desarrolla y pues tarde o temprano tiene que morir, ¿sí? Aquí el punto es que existe un proceso de cambio. Y esta es una premisa que hay que entender dentro de la dinámica de la relación del ser humano con la vida. Si nosotros queremos entender los procesos de cambio a como queremos que sean, la verdad es que va a ser muy complicado. Hay una regla en los procesos de desarrollo organizacional. Hablamos de que el cambio no se puede controlar, pero se puede regular, ¿sí? O podemos dirigirlo. O pudiéramos dirigir los procesos de cambio. Y entonces nos damos cuenta que aquí, en este proceso de vida, nosotros tenemos la capacidad para tomar decisiones. Es el tiempo que tenemos con la vida lo que le da un sentido en relación con que se va a terminar nuestra vida. O sea, tarde o temprano, nosotros nacemos sin pedirlo, o sea, eso es un hecho, nacemos sin pedirlo y tarde o temprano tenemos que dejar este mundo.
Y aquí hay que tomar decisiones. En medio de estas dos variables hay que tomar decisiones, vida y muerte. Hay que tomar decisiones que están en relación con un proceso de cambio. ¿Ok? Entonces, este proceso de cambio viene de factores externos. Todos esos factores externos nos ayudan a poder vivir nuestro proceso de una manera en la que nosotros también vamos decidiendo. Viktor Frankl nos habla en el libro de Logoterapia y Análisis Existencial, nos habla que la muerte es lo que le da el sentido a la vida, ¿sí? Y que hay algo que se llama voluntad de sentido. Entonces, la voluntad de sentido entra en este punto. Al tomar decisiones, hablamos de una voluntad de sentido. Cuando Viktor Frankl nos comparte este punto, entonces nos da pie a comprender que todos estos factores que me van a afectar, yo tengo una voluntad de poder interpretarlos, de poder darles un significado. Les voy a poner un ejemplo. A ver, déjenme ver qué hay aquí. Bien, les voy a compartir esto. No voy a decir marcas, pero casi todos reconocemos esta botellita. Muchas personas reconocen esta botellita. Bueno, esta botellita pudiera ser para algunos un estímulo de satisfacción. No sé, ¿qué se te antoja con esto? ¿Qué tipo de comida se te antoja? Para algunos pudieran ser unas tostaditas, para otros pudieran ser unos taquitos, para otros una ensalada. Bueno, esto es un estímulo de un factor externo. Y nosotros tenemos esa capacidad de otorgarle sentidos a cada cosa. Si hablamos de un sentido más allá del hecho de la salsa, de que tenga una salsa, estamos hablando de que yo puedo vivir una experiencia que me ayude a que sea diferente la salsa. Ok, les voy a compartir una anécdota. Yo casi no como salsa. La verdad es que es muy, muy, muy raro que coma salsa. y me acuerdo mucho de este tipo de salsa, específicamente esa salsa, porque cuando estábamos en preparatoria, mis compañeros pues, me hicieron la broma, ¿no? De que, oye, me descuidé y a mí era una torta de barbacoa. Y a mi torta de barbacoa la llenaron de salsa, pero a todo lo que más se puede, ¿no? Y le pusieron tabasco y le pusieron otras salsas por ahí, pero pues la tarta no se veía como nada. Oye, pues yo me la comí y obviamente pues me enchilé, mis compañeros ahí se rieron, etcétera, etcétera. Bueno, es fecha que esa anécdota sale cuando nos juntamos, ¿no? O cuando nos juntamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo es que esto, a raíz de que yo tengo una experiencia, en mi voluntad de sentido le doy un mayor estímulo, o sea, un mayor significado, perdón, a este estímulo. Este estímulo, entonces, para mí implica algo mucho más fuerte. Así es como podemos entender esta relación entre los factores externos y mi vida. Hasta este momento, lo que quiero decirles es que el proceso de cambio es algo natural. Es un proceso en el cual en la vida tenemos un intercambio con factores externos y hay que aprender a sobrellevarlos. Ese aprender a sobrellevarlos nos lleva a entender que tenemos una voluntad de darle sentido a estos estímulos externos, a estos factores externos. Y es ahí donde entra el juego de los procesos emocionales. Hasta este momento, lo que quiero que quede bien, bien en claro para poder pasar al tema del proceso emocional, del proceso de inteligencia emocional, es que tenemos esa capacidad de poder vivir el proceso de cambio de una forma que está en nuestras manos. O sea, si ahorita estamos viviendo una situación que pudiera ser complicada, también pudiéramos verlo de una forma fundamentada como una oportunidad de desarrollo.
Y naturalmente va a influir la educación que tenemos, pero sobre todo esa capacidad de decidir, tomar decisiones sobre nosotros en los procesos de cambio que estamos enfrentando, para que esto sea un estímulo diferente a nosotros. Que no sea el estímulo de, estamos encerrados. Bueno, pues es que si estamos hablando de que estamos encerrados mucho tiempo, pues naturalmente eso empieza a generar en mi codificación de la información, empieza a generar una, bueno, para empezar, el proceso neuroquímico me empieza a estresar, ¿no? O sea, empiezo a generar más adrenalina, citocina, y me siento más, como que ya quiero salir, tranquilo, hay oportunidad de hacer cosas nuevas. Hay oportunidad de resignificar a través de la voluntad de sentido lo que estamos viviendo en este momento. Por eso es la importancia de comprender los procesos del cambio. El cambio no es un proceso que se controle, pero sí es un proceso que podemos redirigir o que podemos, incluso podemos planear el proceso de cambio. Eso es muy importante porque está en nosotros entender que lo que queremos para más adelante, para un futuro, podemos intentar dirigirlo hacia allá. Entonces, si el día de hoy yo tuve una experiencia que que le doy una connotación positiva o negativa, pues es material para poder trabajar, desarrollarme y empezar a generar algo nuevo. Eso es algo bien importante que debemos de entender. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, cuando hablamos de algo que ya no se dio y yo quería que sucediera, el cambio nos invita a poder soltar. El cambio nos invita a poder tener esa capacidad en potencia de resignificar lo que ya no se dio. ¿Sí? Ahorita comentaba con Fer, muchas gracias por invitarme para empezar. Le comentaba, le digo, no, es que yo ya no aguanto el cabello. Le digo, yo estoy bien acostumbrado a tener el cabello bien cortito. Y pues casi ya no aguanto tener el pelo largo, ¿no? Entonces ya tengo prácticamente desde febrero que no me cortaba el cabello. Y a lo mejor para algunos va a ser así como que, bueno, pues qué exagerado. Bueno, ahí entra la voluntad de sentido. Para ustedes puede ser algo X, pues para mí sí es importante. O sea, yo ya no aguanto el cabello, pero tengo la capacidad de poderme aguantar tantito, pues porque a mi novia le gusta, ¿verdad? Entonces, como para mí es importante tener contenta a la novia, pues entonces, pues con gusto le echamos ganas a algo que nos es un poquito incómodo, pero que sabemos que puede colaborar. Entonces, bueno, pues me dejo el pelo largo un ratito, ya después me lo cortaré. Entonces, esa es la forma en que podemos ir trabajando con los procesos de cambio. Pues yo no tenía planeado dejarme el cabello tan largo, ahorita por seguridad, por salud, por cuidar a todos, por cuidarme, no puedo irme a cortar el cabello, nada más porque sí. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a redirigir el proceso de cambio, le tomo un nuevo sentido y empiezo a trabajar con esto. Entonces, repito, si nosotros empezamos, voy a borrar esto para poder anotar un poco más. Si empezamos a hacer un resumen de lo que les quiero decir en este momento, para que tomen nota quienes estén tomando nota, y si no están tomando nota, no pasa nada. Con que se les quede algo, va a ser muy, muy, muy bueno. ¿Qué es lo que debemos de entender de esto? A ver, número 1. El cambio se dirige y regula. No se controla. Ese es un punto bien importante. ¿Ok? Número 2. El cambio estimula el desarrollo. Estimula el desarrollo. Esto es bien importante entender. 3. A través de la voluntad de sentido,
puedo resignificar. Puedo resignificar. Pocas palabras, cualquier situación que venga y me estimule de manera negativa, puedo aprender de ella y convertirla en algo positivo. Entonces, esto nos lleva a entender que los procesos de cambio nos van a estar estimulando en todo momento. Somos cambio. La naturaleza de nosotros es cambiar. Es natural, es parte de nosotros. Cuando nos queremos afianzar a que no hay cambio, es donde viene la bronca, ¿sí? Porque entonces empiezo a vivir más frustrado, no se dan las cosas como yo quiero y empiezo a vivir en un plano que es una representación de la mente, el famoso hubiera. Si hubiera esto otro. Bueno, pues es que eso es una representación, ya no es, ya no fue. Oh. Y eso es importante que lo empecemos a trabajar, porque en el momento en que comprendemos que a través de la voluntad de sentido, o sea, de esa capacidad que yo tengo de resignificar la información, puedo cambiar mi percepción de las cosas, es donde entra el punto de la inteligencia emocional. ¿Sí? Voy a borrar esto. Tienes un minutito pequeñito, unos segunditos, por si alguien quiere tomar foto o algo. Entonces, el proceso de inteligencia emocional, nosotros debemos de trabajarlo desde entender qué es una emoción, la relación de la emoción con los estímulos. Cuando nosotros queremos ser emocionalmente inteligentes, nada más aguantándonos, pues ahí no ayuda. Es un proceso más complejo de resignificación de los estímulos, resignificación de la información que me llega, ¿sí? Y eso a borrar. Les comparto un poquito. Cuando hablamos de inteligencia emocional, por lo general la gente se acuerda de Daniel Goleman, ¿no? Que mucho nos ha aportado en este tema. Y Daniel Goleman vino a potenciarlo en 1995, vino a potenciar el concepto. Sin embargo, antes, los precursores, o bueno, los iniciadores del concepto de inteligencia emocional se llaman Peter Salovey y John Mayer. Estos hombres en 1990 es Peter Salovey y John Mayer. ¿Okay? Entonces, John Mayer y Peter Salovey empiezan con este concepto. Y para poder entender el concepto de inteligencia emocional, de manera breve les voy a compartir. Nos hablan de un cuadrante. Este cuadrante nos invita a poder trabajar el proceso de inteligencia emocional en diferentes aspectos. Estamos hablando de mi relación con los otros y la relación del proceso emocional conmigo, ¿sí? O sea, el proceso de inteligencia emocional nos habla de una capacidad para poder regular, para poder identificar. Y eso es importante, porque si nosotros queremos tener inteligencia emocional con todos, pues tenemos que empezar por uno. Entonces, hablo de que yo tengo la capacidad de identificar mis emociones. Esto es lo primero. Yo identifico mis emociones, ¿ok? En este cuadrante es yo, este es otros, y aquí es identificar, y aquí es regular. Ellos comparten la palabra controlar. Para mí, tengo un issue ahí con el tema del control, ¿no? El control utópico. Pero bueno, mi propuesta es regular. Entonces, yo identifico mis emociones, entonces yo regulo
mis emociones, yo identifico en otros las posibles emociones. Grabemos esto, vamos a grabarnos esto. Estamos hablando de las posibles emociones. Hay un paradigma clave aquí, cuando dicen que el proceso de empatía, aquí entran los procesos de ser empático, dicen, es que te tienes que poner en los zapatos del otro. A ver, es un intento de ponerme en los zapatos del otro. No tengo la capacidad como ser humano de poder vivir lo que está viviendo el otro ser humano en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega mi limitación? ¿Hasta dónde llega mi límite? A tratar de comprender que hay algo que está sucediendo en la otra persona, a identificar que en el otro se está detonando una emoción. Y con base en esto, aprendemos a regular mis actos. ¿Ok? O sea, sé cómo reaccionar con base a lo que estoy observando en el otro. Si lo viéramos así como en algunos pasos o niveles, pues estamos hablando de que primero identifico mis emociones, después aprendo a regularlas, porque hay un estímulo que me llega. O sea, si, a ver, ¿qué ejemplo les voy a poner? Ah, bueno, acabo de adoptar una gatita, que de hecho aquí está. Se llama Ali. Entonces, Ali está siempre conmigo. Todo el día está trabajando conmigo, aquí viene, se siente y todo. Es un estímulo el hecho de tener un gatito nuevo, ¿no? De tener un animalito, estar contigo. Ok. Eso ya es un estímulo. Viene dentro del proceso de cambio. Por ejemplo, ahorita me está robando el borrador. Aquí lo tenemos ya. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que comprender o hay que entender que este proceso de cambio viene a generarnos nuevos estímulos. Si yo estoy acostumbrado a una cosa y no se dan las cosas a como estoy acostumbrado, por lo general nos genera estrés. O sea, un estrés no me refiero a que estés todo el día estresado, sino en ese momento la emocionalidad es de estrés. O sea, hay algo que no se está dando como a mí me genera. Y es de forma inconsciente. Y no está mal. Es parte de nuestra naturaleza, es común. Entonces, tengo que aprender a identificar lo que me genera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tomando en cuenta lo de la gatita. Esos pros y sus contras. Oye, pues me estoy haciendo cargo de ella y yo bien emocionado y cuidándola y aprendiendo a prepararle la lechita porque tiene como 1 mes y medio y aprendiendo a poner las croquetitas y luego que las cepillas y todo. Oye, pues bien contento. Esa es la parte feliz, la parte bonita, ¿no? Ándale, enséñale a que tenga que estar ahí en la arena, ¿no? O sea, que haga del baño en la arena. Oye, pues el primer día un show por todos lados, y yo de que, ay, Dios mío, pues esto no, me causa conflicto, ¿no? Y yo, no, bueno, eso ya es un estímulo que me genera estrés. ¿Qué hago? Si no identifico mis emociones, entonces empiezo a ser reactivo. Y no funciona nada de esto. Me enojo y voy con el animal y incluso hasta pudieran pegarle o pudieran regañarlo. El animal no entiende. Al animal se le va condicionando con base a los estímulos, la acción, reacción, etc. Entonces, bueno, hay que entender que en este momento, híjole, no me agradó lo que está pasando, ya me incomodó o me genera incomodidad el hecho de que pues hizo en otro lado que no debería de hacer. Pero con paciencia sé cómo reaccionar. Y poquito a poquito vas aprendiendo. Lo bueno es que para el segundo día aprendió. O sea, no, eso estuvo muy, muy padre. Entonces, identifico mis emociones, pasa esto, me tranquilizo, regulo la emoción, digo, ok, a ver, no hay nada que pase de limpiar y colocarlo dentro de la arenita, etc. Entonces, estos estímulos diariamente hay que aprender a identificarlos. Hay que aprender
cómo es esa relación entre un estímulo, una emoción y luego una reacción. Ahorita se los voy a compartir. Ahorita nomás para que les doy oportunidad para que terminen de anotar si ya voy a borrar el pintarrón. Entonces, empieza a generarme un estímulo, un movimiento interno en mis emociones. Tengo que identificar qué me está pasando. Si no tengo este primer paso, va a ser muy complicado que llegue a buscar corroborar o identificar las emociones con los demás. Si no tengo esto, repito, va a ser bien complicado que me pase a este lado. Una vez que yo ya identifiqué mis emociones, y ahorita les voy a compartir un mapa para que podamos hacerlo, porque son en 1000 emociones, desde emociones básicas hasta emociones secundarias, y el chiste no tampoco es de que nos aprendamos todas las emociones, o sea, no se trata de eso, pero sí que aprendamos qué hacer e identificar. Ahorita les voy a dar un mapa para eso. Si ya aprendo esto, empiezo a regularme. ¿Cómo puedo regularme o qué tips hay para poder regularme? Hay que hacernos conscientes, primero, que es un proceso de cambio. Ok, no es algo que yo quería, ya sucedió. Aceptar que está sucediendo y sobre eso empezar a generar nuevas opciones. También colabora el poder respirar de manera despacio, lento. 10 segundos, lo recomendable, inhalas, exhalas y empiezas a hacer un análisis. Si nosotros tomamos una solución o una respuesta rápida, nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma poco consciente. Le llamamos emociones en pico. Y esas emociones en pico ahorita se las voy a compartir porque no son muy adecuadas. Entonces, cuando yo ya puedo identificar que en el otro, o en este caso la gatita, o en este caso si tuve algún detalle aquí, o el niño manchó el sillón, o no sé, o una diferencia con mi padre, cualquier detalle que te saque de tu zona de confort. Identifico qué pudiera estar pasando en el otro. Bueno, pues para empezar, la gatita me vale queso. O sea, la gatita no está consciente de que eso a mí me genera algo inconveniente. Como no está consciente, pues ¿qué tal? Pues no me voy a poner a hablarle que, oye, fíjate, gatita, que el proceso que acabas de vivir, en el que evacuaste, pues no me conviene. Fíjate que tengo mucho trabajo como para andar limpiando ahí, ¿verdad? No me, pues obviamente no hay un proceso de conciencia como para pues, empezar a establecer esa relación. Y en ocasiones sucede lo mismo. Cuando nosotros queremos tomar una decisión, no se dio lo que queríamos y empezamos a reaccionar. Y entonces no dejamos hablar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el otro empieza a molestarse mucho, empieza a tener una espiral. Lazarus y Paul comparten que es como una espiral de emociones. Ahorita vamos a profundizar en eso también. Entonces, identifico que en los otros pues, hay una reacción, no hay una reacción, sí saben, no se dieron cuenta. Y entonces sé qué hacer con base a lo que estoy observando. Les voy a platicar otra anécdota. Tuvimos hace tiempo, cuando vivía con mis papás, había un señor que nos ayudaba a pintar la casa. Tito, en paz descanse, Tito, muy buena persona. Y Tito es una persona que no escuchaba. Tuvo un accidente de niño y se cayó de un caballo y no escuchaba. Pero hablaba algo lo que podía, pero no alcanzó a desarrollar un habla para poder ser muy dinámico. O sea, no se desarrolló así. Entonces Tito estaba pintando la parte superior de la casa con una escalera y pasó un señor por la calle y pues Tito iba manchando, o sea, aventó gotitas de pintura, ¿no? Y este señor voltea, se enoja porque le mancharon el traje y empieza a gritarle malas palabras, ¿no? Le empieza a gritar muchas cosas. Y Tito, en su mundo, o sea, pues él no escuchaba, o sea, naturalmente no está escuchando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sale mi papá y le dice, ¿qué pasó, señor? Y todo. Dice, pues, ¿quién se cree? Que me pasó esto y está haciendo estas cosas. Y luego dice mi papá, no lo está escuchando, no lo está escuchando, es una persona con una discapacidad auditiva, no lo está escuchando. Entonces ya el señor cambió completamente la emocionalidad. Y dice, yo ya me estaba enojando y él lo iba a tumbar de la escalera. Gracias a Dios no sucedió a mayores.
Pero a mí se me quedó muy grabado esa situación. Digo, estaba chiquillo, estaba bien chiquillo, y yo estaba ya todo de mi papá viendo así como que, a ver qué pasa, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque el señor cambió su emocionalidad súper rápido. O sea, digo, bueno, ahora entiendo que pues, a lo mejor no hubo una intencionalidad, y porque bueno, pues ya ni modo, total se fue el señor y Tito nunca supo de esta situación. Pasa lo mismo cuando estamos entrando en conflicto y las emociones empiezan a subir, o empieza a subir la emoción del día del pico. Entonces, hay que entender eso. ¿Qué identifico en el otro para poder saber reaccionar? Esto es el cuadrante básico. O sea, ahora, les puse el cuadrante básico con palabras coloquiales, ¿sí? O sea, ya cuando lo empezamos a compartir de una forma mucho más formal, pues son otras palabras mucho más complejas, o es un diagrama mucho más profundo. No nos da tiempo ahorita. Si quieren más adelante nos juntamos y con gusto les comparto el cuadrante con mayor profundidad. Pero esto es algo práctico. Hasta los niños lo entienden. Lo he compartido también en algunas escuelas secundarias y primarias, y que me han invitado a platicar con ellos de emociones, y pues identifico mis emociones, las regulo, identifico en otros y regulo mis actos. Y eso nos puede ayudar a que lo pueda entender toda la familia. Ahora, ya que comprendemos esta parte y que entendemos que el proceso de inteligencia emocional es esa capacidad de poder identificar mis emociones, de poder regularlas, identificar en otros y saber cómo reaccionar, hay que entender esta triada. La triada nos habla de lo siguiente. Tenemos una relación entre un estímulo, una emoción y una reacción. ¿Ok? Tenemos un estímulo, algo del exterior, algo del interior, mis pensamientos también. Me generan determinada emoción y sobre esto yo reacciono. Y entonces, en esta reacción, yo comparto algo al exterior y el exterior puede reaccionar también y generarme otro estímulo. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en este momento? Yo soy un estímulo para ustedes. Incluso es un estímulo que puede estarles generando determinadas emociones. Tal vez alguna emoción de reflexión, emociones de introspección, o emociones no sé, emociones de repulsión. Pudiera ser así como que, no, eso no es teoría, Juanjo, claro que no. Bueno, hay emociones y sobre eso yo estoy reaccionando, ¿sí? O sea, sobre eso estamos reaccionando. Con base en esto, entonces tenemos esa relación con la vida que les platicaba ahorita en los procesos de cambio, que es como bailar. Me llega un estímulo, tengo una emocionalidad y empiezo a trabajar con él. ¿Cómo funciona el proceso cuando hablamos de un estímulo, una emoción y un sentimiento? Hay emociones que se nos quedan grabadas. Bueno, eso se llaman sentimientos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué les decía ahorita lo de las emociones en pico? Hay una diferencia en este punto. A ver, nosotros tenemos aquí el tiempo como variable y aquí la intensidad. ¿Sí? Tenemos como variables tiempo e intensidad. ¿Cómo aprendemos a diferenciar en dónde entra esa capacidad de poder modificar el estímulo y el sentido que le doy al estímulo? Bueno, el estímulo no lo vamos a modificar, perdóname. O sea, el sentido que le doy al estímulo, ¿sí? Híjole, hay que entender lo siguiente. Una emocionalidad, una emoción, tiende a ser intensa, pero tiene un lapso corto de tiempo, ¿sí? Un susto, o no sé,
ya respiré por ahí o iba caminando y de repente olió el perfume del exnovio o la exnovia, ¿no? Así como que, ay, o sea, el olfato se está conectado directamente con la memoria a largo plazo y de repente nos genera así como que, ay, ¿qué onda? ¿No? Te sacas de onda. Bueno, pero a ver, es una emoción, pum, me pico y luego baja. Esto estamos hablando de una emoción. ¿Ok? Esto es una emoción. Cuando nosotros vivimos las emociones, es muy complicado que la emocionalidad se quede durante un largo periodo, porque es una reacción que nuestro cuerpo tiene que somatizar o que nuestro cuerpo tiene que manifestar. ¿Sí? ¿Estoy nervioso? Ok, ese nervio ya implica un proceso que me está haciendo perdurar la emocionalidad. Cuando perdura la emocionalidad, entonces estamos hablando que la intensidad es más baja y a esto se le llama sentimiento. Entonces, tenemos larga duración, baja intensidad o media intensidad. Si la intensidad es alta y tiene una larga duración, por lo general nos inhibimos, ¿no? O entran las crisis, o sea, te inhibes o empieza, o sea, ya el cuerpo te dice que hay que resetear esto, o sea, algo, o se desmaya la gente. Por eso esto es importante entenderlo, porque en esta parte del sentimiento, por lo general, el proceso cognitivo o los procesos aprendidos son los que nos hacen agarrarnos de esa emocionalidad y quererla alargarla, ¿sí? Hacerla más larga. Una situación que no me he podido trabajar, alguna situación compleja con una pareja, alguna situación complicada en el trabajo, una persona que me genera conflicto, o sea, es un estímulo que está llegando y que yo no he querido trabajar, no he querido resignificarlo. Un ejemplo muy sencillo o práctico de esto es que les voy a platicar de cuando estaba en la preparatoria, hace ya como 17 años. Pues a mí me causaba conflicto uno de los compañeros que a la hora de hacer trabajos en equipo, híjole, pues era el que nunca hacía nada. O sea, era el típico que no hace, no se pone a trabajar, no nada, llega y es el chistosito y ya. Y en ese entonces, para mí, pues era algo conflictivo porque yo decía, yo no quiero trabajar con esa persona porque no nos va a ir bien. Sin embargo, en aquel entonces yo tenía una situación, no quiero decir que era un trauma porque no era un trauma, pero sí era una situación que yo traía un sentimiento negativo en relación con dar clase o exponer enfrente del grupo, ¿no? Porque cuando estaba en secundaria, o sea, total, se me cayó un rotafolio, estaba acomodando un rotafolio cuando iba a dar clase, se me cayó el rotafolio, se rieron mis amigos en primero, segundo, secundaria, y yo dije, no, pues que pánico escénico, y ahí quedó, y no. Entonces cada vez que me tocaba exponer, yo era la persona que decía, yo hago toda la base, lo escribo, y luego ya ustedes exponen, y pues la raza encantada, ¿no? De que claro que sí, tú haces todo esto, lo fundamentos muy bien, nosotros exponemos. Bueno. Ahí hasta ahí viene la historia como de esa situación que yo traía arrastrando, ¿no? Que me causaba conflicto todavía. Resulta que uno de los profesores dice, bueno, y vamos a hacer el sorteo para que expongan, etcétera, etcétera. Ese día faltó este chico a la clase y cuando estaban haciendo los equipos, yo no estaba en el salón, yo estaba en el baño, fui al baño. O a la coordinación, no me acuerdo. El punto es que no estaba en el salón, venía regresando de algo y luego me dice el profe, Juanjo, y a ti te va a tocar con tal. Y yo, no, ¿por qué? No, porque ya hicimos los equipos, o sea, no nos acordábamos que faltabas tú y este chavo no vino, entonces ya son ustedes dos.
Híjole, pues bueno, estrés total, emoción en pico, para mí fue así como que no puede ser, ¿por qué? Y de que no debí salirme y todo, bueno, ok. Cuando hablo con este chico, y le digo que, oye, pues ya nos tocó hacer el trabajo juntos, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y me dice, bueno, pues, ¿qué te parece si yo expongo y tú haces el trabajo? Y yo, claro, por supuesto. Cambió mi emocionalidad, cambió el estímulo, porque en ese momento me convenía. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense cómo tenemos esa capacidad de poder generar un cambio, una resignificación en el estímulo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ok, en ese momento no trabajé el tema de exponer ni nada, pero me cambió la emocionalidad con esta persona. De ser una emocionalidad en la que yo estaba molesto, incómodo con él, me cambió rápidamente a una emocionalidad positiva, y lo acepté y entonces ya lo dejé de ver como algo malo o algo que me iba a afectar, ¿no? Así, porque dije, bueno, pues está en mi terreno. ¿A qué voy con esto? A que el ser humano por lo general se va a acomodar en las emociones o se va a buscar a donde la emoción le genere más placer o sentimientos positivos. Y no siempre es lo mejor, no siempre es lo más adecuado. Algo que dicen mucho en el gimnasio, he escuchado que dicen no pain, no gain. O sea, si no hay dolor, pues no hay desarrollo, o sea, no nos vamos a poder desarrollar de una forma adecuada. Eso implica un esfuerzo. Cuando entendemos esto, entonces comprendemos que cada uno de nosotros constantemente va a ser estimulado por el exterior y va a tener emociones que están arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si yo me acostumbro nada más a lo positivo, me estoy perdiendo de entender una diferente visión de lo nuevo que me ofrece la vida, de lo nuevo que me ofrece el cambio. Y no es cómodo, no es cómodo, no es agradable, genera una emocionalidad negativa por lo general, así como de insatisfacción, y eso a veces es complejo porque no nos gusta. Bueno, pero hay veces en la que eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando nosotros entendemos que las emociones están en pico, hay que ponerle atención a un punto. La conciencia baja, reaccionamos de manera más instintiva. Y por eso les decía ahorita, no hay que tomar decisiones en pico o con emociones en pico, porque estoy muy feliz y órale, mocos, yo le di el anillo, ya me voy a casar y de repente resultó que pues no éramos muy compatibles, tenemos ideas diferentes, pero pues ya me aventé porque estaba muy emocionado, ¿no? Hay unos procesos de enamoramiento y luego un proceso en el que vamos descubriéndonos y nos damos cuenta que es un tema de decisión y la decisión que implica conciencia. O sea que esta relación entre una emoción en pico y un sentimiento tiene en medio la conciencia y tomar decisiones de manera consciente. Por eso, cuando estemos muy tristes, cuando estemos muy felices, cuando estemos, hay que esperar un poquito a que baje la emocionalidad y después tomamos decisión. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces lastimamos a la gente cuando estamos en una discusión o cuando estamos muy felices prometemos algo que no va a suceder y eso genera que en las personas exista pues un ideal que a lo mejor no se va a cumplir o que le digamos cosas que pues van a terminar atropellando nuestra relación. Un ejemplo de esto para poderlo comprender más, es lo que nos dicen Lazarus y Folk. Lazarus y Folk hicieron una investigación en la que nos hablan de las emociones al momento de estarnos relacionando con las demás personas. Estas relaciones nos dicen que estamos estimulando, o sea, yo soy un estímulo y te genero una reacción a ti, te genero una emoción a ti. Y esa emoción te genera una reacción que me estimula, a mí también. Y así nos vamos, así se va dando una conversación. Cuando estas conversaciones empiezan
a acalorarse o empiezan a tener una situación de conflicto, las emociones empiezan a subir, la conciencia empieza a bajar, el instinto empieza a aflorar. Y entonces lo que dicen Lázaro y Folk es que esto se convierte en una espiral de emociones, ¿sí? Que nos puede ayudar a bajar la conciencia. Y aquí la respuesta a algunas situaciones, como decir, hace tiempo me topé una nota muy fuerte en la que dice que una persona, bueno, unas personas terminaron a golpes y uno le quitó la vida al otro por una cerveza. Es que fue por una cerveza. No, no fue por una cerveza, exactamente. El detonante fue la cerveza. Y luego eso empezó a sacar otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Por eso cuando tenemos emociones en pico, hay que aprender a regularnos, hay que aprender a tranquilizarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? Les comparto que tenemos una forma de poderlo ver. Recuerden el cuadrante. Identifico mis emociones. Y ese es el primer paso. Para poder identificar mis emociones, esto es un mapa que nos puede ayudar, ¿sí? Este mapa nos dice, número 1, ¿qué emoción siento? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿O es neutra? ¿Es indiferente para mí? Entonces le vamos dando una orientación. ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿O es algo intrascendente? ¿Ok? Después de esto, tengo que entender la intensidad. ¿Es alta? ¿Es media? ¿O es baja? ¿Cómo es la intensidad que estoy teniendo en este momento? ¿Es alta y positiva, alta y negativa, alta y trascendente? O sea, en realidad no me importa nada. Bueno, sobre esto empezamos ya a tener un mapa para poder definir qué hacer. Y después ponerle un nombre. ¿Cómo se llama esta emoción? Por lo general nos podemos ir a lo básico. ¿Qué pudiera ser lo básico? La ira, la felicidad, el miedo, la tristeza o el desagrado. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Saben con qué se pueden ubicar también? Con una película que se llama Intensamente. Ahí comparten las emociones de una niña que está viviendo y que felicidad siempre quería estar, felicidad, pero pues no, también es importante la tristeza. O sea, tenemos que aprender a poder compartir estas emociones. Esto es un mapa que nos puede ayudar a identificar. Honestamente, hay una mil cantidad de emociones. Y la verdad es que aprenderse los nombres de todas y la diferencia de cada uno, pues es a veces son situaciones muy tenues, ¿no? Y a veces eso no ayuda, porque entonces me confundo más. Pero lo que sí es importante entender es cuando nosotros empezamos a definir las emociones y pues empezamos a poderlas codificar, empezamos a poderlas compartir con otras personas, ya podemos ponerle también un nombre. Un ejemplo es que tengo entre mis amigos, entre mis colegas, pues ya le dio un bajón. Y un bajón no está dentro de la gama o del pantone de emociones y tal cual, ¿no? Pero para nosotros ya tiene un significado. Sabemos que la persona tiene una mezcla entre tristeza, nostalgia, a lo mejor preocupación, y ya nos da pie a poder trabajar con él. Hasta este momento es lo que creo que puede colaborar con ustedes, que puede ayudarles a comprender cómo podemos trabajar la inteligencia emocional, ¿sí? Este mapita nos puede ayudar muchísimo a poder detenernos. Parte número 1 es la que hay que practicar. Identifico mis emociones sobre esto. Y luego, aprender a regularlas
¿Qué va a implicar? Un espacio de conciencia, tranquilidad, respirar, regularlas, pensar qué opciones tengo. Opciones positivas, opciones negativas, opciones neutras. ¿Sí? Trato de sacar tres posibilidades y sobre esas decido. Y al momento de identificar en los demás, esto sí es importante. Voy a borrar esto. ¿Sí? Al momento de identificar en los demás las emociones, no hay que irnos por los juicios. O sea, no puedo llegar, o bueno, no es que no pueda, sí puedes, pero no deberías, o no sé, no es lo adecuado. Llegar y preguntar rápidamente que, oye, ¿estás enojado? Es que te veo con cara de enojado. A ver, no es interpretar, es dejar una pregunta abierta. O sea, una pregunta abierta implica, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Noto que, y agregamos, estoy notando que te pudieras sentir incómodo o te sientes bien o hay algo en lo que te pueda ayudar con lo que estás viendo ahorita, pero no hay que aseverar, no hay que llegar y decir de que es que te veo enojado, ¿qué está pasando? Porque eso es incómodo dentro de la espiral de relación emocional, pues ya genera aversión, así como que pues, si tengo la cara, o sea, mi cara es de estar enojado siempre. Pues no, la idea no es esa. Pero esas son algunas de las recomendaciones que me gustaría compartirles. Si las englobamos para ir terminando la parte del tema, algunos tips que quisiera darles es esto. Identificar mis emociones y ponerles nombre. ¿Sí? Eso es un punto bien importante. Yo aprendo a identificar mis emociones y al mismo tiempo les empiezo a poner un nombre. Sobre este nombre me voy a dar cuenta si tengo o no tengo un significado que colabora a que los demás lo entiendan o no. ¿Sí? Entonces esto es bien importante, identificar mis emociones y ponerles nombre. Ahora, segundo, ¿qué más podemos hacer? No aseverar la emoción en el otro. Hacer preguntas abiertas. Esto nos ayuda muchísimo. Colabora a que podamos darle pie a la persona si se siente a gusto o no se siente a gusto con lo que quiera compartir sobre la emocionalidad. Y tercero, bueno, el tercero se los pongo aquí un poquito más abajo. Tercero, lo voy a poner aquí en otro color. Tercero, entender que mis emociones en pico no ayudan a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que cuando tengo emociones en pico, no puedo tomar decisiones. Hay que esperar un poco. Y bueno, espero que confío en que esta información les pueda ser de utilidad. Con todo gusto, podemos colaborar. Si tienen alguna duda o algo, en este momento se lo vamos aclarando. ¿Les parece si pasamos a las preguntas y respuestas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahorita borro los tips. Vamos a ir leyendo las preguntas. Denme un segundo. A ver. A ver. Podría repetir con mucho gusto. Repito ahorita algunos de los tips. Identificar mis emociones y ponerles nombre.
no aseverar la emoción en el otro, hacer preguntas abiertas, que me falta una coma, y entender que mis emociones en pico no ayudan a tomar decisiones. Eso es algo bien importante de esto, ¿sí? La clave para poder tener un proceso de inteligencia emocional adecuado es práctica. Estar practicando, practicando, practicando hasta el momento en que lo empezamos a ser más consciente. Muy bien, ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre inteligencia emocional y programación neurolingüística? Ok, bueno, sí, hay una diferencia poco sólida, si podríamos decirle así. La programación neurolingüística es un enfoque, y este enfoque nos ayuda, según recuerdo, John Grinder es uno de los autores o de los que colaboran, para que a través de diferentes técnicas podamos comprender cómo cada uno de nosotros se comunica de una forma más eficiente, tiene un desarrollo mucho más personal y colabora con algunos temas de psicología. Entonces, la diferencia es que es un enfoque completamente ubicado al desarrollo de la persona con diferentes técnicas. Eso es la programación neurolingüística. Cuando hablamos de procesos de inteligencia emocional, nos referimos exclusivamente al tema de emociones. ¿Cómo es la dinámica de las emociones en el ser humano? El tema del estímulo y con base en esto, cómo podemos empezar a trabajar la persona para poder desarrollarse. Hay lo que se llama coeficiente emocional. Hay incluso test que nos ayudan a poder trabajar el coeficiente emocional. Daniel Goleman es uno de los que promueve algunos de los test y esto colabora con esto, con el desarrollo del autoconocimiento para poder trabajar mis emociones, mis procesos emocionales. La premisa de la inteligencia emocional es que tenemos esa capacidad de poder identificar las emociones, regularlas, identificarlas en otros y trabajar de manera consciente con cómo relacionarnos con ellos. Espero ver si le ayudé con la respuesta, profesor. Si le ayudó la respuesta, me escribe por favor para darme por sentado que se entendió la respuesta. Si no, ahorita la volvemos a explicar con mucho gusto. Ahora, otra persona. La inteligencia emocional solo puede ser emocional. Así es correcto. Sí, eso es definitivamente el trabajo, es entender los procesos emocionales. No abarcamos otras inteligencias. Howard Gardner, por ejemplo, nos habla de las inteligencias múltiples y pues ya habla de una inteligencia, implica esa capacidad de poder resolver con determinadas variables, ¿no? Desde la parte kinestésica, desde la parte naturista, desde la parte verbal, etc. Aquí es el enfoque completamente a las emociones. O sea, lo que comparten es, el ser humano es más emocional que racional. Y entonces trabajemos con las emociones para poder trabajar las relaciones. Eso es lo que comparte. La persona que puso esta pregunta, agradecería mucho si me informan por ahí si ya le respondí la pregunta. Ahora, otra pregunta más. A ver. La inteligencia emocional es regulada también por la respiración. No, prácticamente no es la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos y una de las formas en las que podemos regular las emociones es a través de la respiración. ¿Por qué? La respiración colabora en el proceso de oxigenación del cerebro. Cuando nosotros estamos en un estado de tensión o en un estado de alerta, vamos a recordar que somos similares a algunos animales en el tema del instinto. O sea, tenemos instinto también. Si nosotros acorralamos a un animalito, el animalito empieza a liberar diferentes neuroquímicos que
que le hacen estar en tensión, ¿sí? La respiración se agita, se empieza a agitar. Y esta respiración, entonces, hace que la oxigenación del cerebro sea menor. Entonces, por eso es importante aprender a detenerse para tomar una decisión. Cuando nosotros tomamos decisiones basándonos en lo que nos está sucediendo en ese momento, entonces la oxigenación del cerebro para la toma de decisiones es muy limitada. Por eso, cuando nos sentimos acorralados, nos sentimos muy apenados, hay gente que incluso lo que hace es huir, ¿sí? O atacar. Entonces está en nuestro instinto, es parte de nuestro instinto. Entonces, si yo me siento acorralado con X o Y, tengo que también sentirme tranquilo de que, a ver, respiro y empiezo a tomar la decisión y hablar despacio para poder entender esto. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya resuelto la información. Si la resolví, le agradeceré que me lo informe, por favor. Puedes escribir los autores que mencionaste con mucho gusto. Los anoto acá. Creo que aquí hay espacio, sí. A ver, cuando hablamos de voluntad de sentido, estamos hablando de Viktor Frankl. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de Peter Salovey y John Mayer. Y cuando hablamos de espiral emocional, hablamos de Lazarus y Folk. Espero que pueda colaborar esto. Me ayuda si me responden que les aclaré las dudas. Para mí lo importante es que se sientan a gusto, ¿ok? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo resolver una situación de debate o discusión en el que la otra persona no le asiste la razón? Con evidencia, como hacerle entender sin ofender. Quedar callado o tratar de persuadir. ¿Qué hacer si se trata de un jefe, compañero o subordinado? Siempre hay un bien común. Hay que remitirnos al bien común. Y para entender que en el bien común debemos de ser comprensivos y ser prudentes, ¿sí? Cuando yo quiero imponer determinada idea en otra persona, haz de cuenta que estoy queriendo forzar la puerta y lo que estoy queriendo es que sean las cosas como yo quiero. El primer paso es aprender a soltar esa idea, porque eso implica control. Eso les decía ahorita, para mí el control es como son demasiadas variables como para poder controlar. Si quieres vivir frustrado en tu vida, entonces trata de cambiar a otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ampliar con una con empatía y con prudencia, ampliar la toma de decisiones, las variables, la visión de la persona para que pueda tener más ideas de dónde tomar decisiones, ¿sí? Y esto implica cuestionar, pero cuestionar también, repito, con mucha prudencia. Si cuando estamos hablando de nuestro jefe queremos cuestionarlo enfrente de todos en la junta, pues eso puede tomarse una lucha ahí de poderes inconsciente, ¿no? O sea, ¿por qué me estás cuestionando enfrente de todos? No sabemos cómo va a reaccionar. Sin embargo, cuando empezamos a generar una vinculación con una alta confianza, entonces tenemos posibilidades de poder compartir nuevas ideas para ampliar una visión. Y sobre esa visión, la persona tiene que decidir qué hacer. Entonces, la respuesta a esta pregunta es algo muy sencillo. Primero, me desapego de la idea de querer cambiar al otro a fuerza, ¿sí? Segundo, eso es lo primero, es mi primer trabajo. Si no hago eso, cuando yo me relacione con otro, lo que voy a hacer, el otro va a sentir es que me quiero imponer y eso ya va a generar choque.
Entonces, lo que puedo hacer para persuadirlo es abrir el panorama con base en preguntas. Entonces, con base en preguntas, la otra persona empieza a decir, sí es cierto, no me he dado cuenta de esto. Y entonces, con base en esta nueva información, pudiera tomar una decisión más enfocada o adecuada a lo que nosotros queremos. Lo que estamos respetando ahí es la libertad de pensamiento de la persona. Y eso es bien importante en todo momento, incluso con nuestros alumnos. De repente salen con unas preguntas o ideas, así que tú dices de que, a ver, estamos hablando del cielo y tú estás saliendo ahorita con que, no sé, las cortinas son verdes, ¿no? Bueno, hay una intención del alumno por decir algo, no le voy a quitar la intención, pero sí la voy a aprender a redirigir con un enfoque. Ok, tú ves que las cortinas son verdes por esto y dices, sí, es que las cortinas tienen relación porque el cielo pasa la luz y entonces la luz se transmite a través de la cortina. Ah, ya encontré qué relación tiene él. Sobre eso le amplió el panorama. ¿Y has pensado que también las cortinas tienen colores como los del cielo? Sí, muy bien, entonces ya lo empiezo a redirigir. Es un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Espero que pueda colaborar la respuesta. Me avisas, Ángel, si te ayuda. Anónimo. El ponerles nombre es, por ejemplo, puede ser felicidad, ira, tristeza, ¿es correcto? Así es, así es. Ponerles ese nombre pues, no sé, o sea, me siento, una amiga dice chipil, con eso. Y pues para ella chipil, ¿qué significa? Pues que está triste y que necesita abrazo, no sé, es un ejemplo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos acomodar la pregunta, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, qué bueno que les gusta la información y que se las comparto. En cuanto a la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional? Hay que aprender a aceptar que, ese es el primer paso, hay que aprender a aceptar que está sucediendo, ¿sí? Tomar las medidas necesarias, naturalmente, según lo que insten las autoridades, pero sobre todo verlo como un área de desarrollo. ¿Qué más puedo hacer que ahora con este tiempo aquí en mi casa? ¿A qué aspectos no le he puesto atención? Aspectos importantes, la familia, naturalmente mi persona, naturalmente los familiares, que es diferente a la familia, mi físico, mi alimentación, o sea, hay que hacer nuevas actividades, eso ayuda muchísimo, ¿no? Ese es el enfoque que se le debe de trabajar o de dar. Es una nueva oportunidad para hacer nuevas cosas, para hacer algo nuevo y pues a lo mejor hasta me puedo aventar un cursito de X o Y, ¿no? Porque pues ahorita con la tecnología tengo la oportunidad y antes no tenía tiempo porque los traslados al trabajo me quitaban tiempo. Bueno, ahorita ¿qué hacemos con ese tiempo, no? Yo en lo personal intenté hacerle un postre a mi novia. Fracaso, ¿no? O sea, descubrí que la repostería no es lo mío. Creo que batí mal la media crema o algo así. El punto es que cuando le puse las galletas al trastecito, al Pyrex, y luego ya vacié la cosa, las galletas empezaron a flotar. No, hice un Frankenstein, pero bueno, fue una muy buena anécdota y descubrí que tengo que echarle más ganas en este punto, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, hay de estas oportunidades, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Muy bien, ahora, ¿podría repetir qué es voluntad de sentido? Sí, la voluntad de sentido es esa capacidad que tenemos de tomar el sentido de algo y definirlo, decidirlo. Por ejemplo, les voy a ver un ejemplo muy práctico. Este plumón para ustedes pudiera ser X plumón, ¿sí? Pero en mi voluntad de sentido yo le doy un significado más fuerte, una valorización diferente al valor. El valor que tiene es que pinta, el valor que tiene, no el costo. El valor que tiene es que pinta, pero la valorización que implica, yo le estoy dando un valor más allá del que tiene. Entonces, este plumón me lo regaló, no sé, Joe Bentley, que es para mí uno de los gurús del desarrollo organizacional. Entonces, me lo regaló yo, pues es mi plumón. Aunque deje de funcionar, es el plumón que me... Entonces, en mi voluntad de sentido, yo le doy este significado a este plumón. Lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con las relaciones, con nuestros animalitos, lo mismo pasa con las mascotas, lo mismo pasa con la salsa de la viuda que les había compartido hace unos momentos. Eso es bien importante entenderlo porque
ahí es donde me doy cuenta que tengo esa capacidad de que algo negativo que tuve en mi vida, incluso se los comparto muy abierto y con mucho cariño. En su momento tuve depresión, los 25 años, tuve que tomarme mi medicina para poder salir adelante y resignificar mi vida. O sea, porque el proceso neuroquímico ya estaba fallando, o sea, un proceso de neuroquímica ya no estaba colaborando, entonces las emociones que tenía eran down, 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 y eso ya está fuera de tu alcance, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un proceso neuroquímico, o sea, no es nada más sentirte bien y ya, o sea, no es así, o sea, necesitas un push, y sobre ese push darle fuerza y resignificar a varios aspectos de tu vida, tus aspectos físicos, emocionales, existenciales, definir qué quieres hacer con tu vida y para qué lo quieres hacer, y el proceso mental o cognitivo, o sea, qué quiero aprender, qué quiero desarrollar. Espero que pueda colaborar este punto de la voluntad de sentido. Es la capacidad que tenemos de resignificar algunas cosas, personas, objetos, etc. ¿Sí? Y Nancy, qué bueno que les gustan las recomendaciones. Me da mucho gusto y qué bueno que quieran aprender más de inteligencia emocional. Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Cómo aprender a sobrellevar los cambios de una manera más ligera cuando toda tu vida has vivido de una misma forma? Bueno, pues es que hay que entender primero que yo esto lo siempre abro todos los cursos que doy en la universidad, siempre abro con lo siguiente. A ver, levante la mano el que pidió nacer. Y pues todos se quedan así como que pues yo no pedí nacer, o ya estoy aquí, ¿no? Entonces entendemos, en primer lugar, que ya estamos aquí. Hay que aceptar eso, ¿sí? Cuando yo acepto que ya estoy aquí y que hay algo más grande que me trajo, entonces empiezo a entender que hay algo que tengo que hacer porque se me va a terminar el tiempo. Tarde o temprano me voy a ir. Entonces, ese es el primer paso. Si he tenido una constante que no es la que yo deseo, entonces comprendo que no soy víctima de los factores. Tengo una relación con ellos. Si yo estoy esperando a que se me resuelva la vida con factores externos, pues la verdad va a estar bien complicado, porque los cambios, repito, no los controlamos. Siempre están en movimiento, movimiento, movimiento. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Poner en práctica nuestra libertad, nuestra toma de decisiones. Entonces, con base en esto, yo ya empiezo a definir qué quiero hacer y me siento satisfecho con lo que empiezo a hacer por mí y para relacionarme con los demás y compartirme con los demás. Entonces, es una forma más ligera de vivir los cambios, pero implica que tengo que soltar cosas, o sea, y tengo que aprender cosas nuevas, o sea, tengo que vivir el proceso de cambio, redirigirlo. Es como les decía, es como bailar. Estar bailando, un día, en un momento te llevan, haces una vuelta, en otro tú llevas, o sea, es una relación. ¿Sí? Perfecto. Espero que te ayude la respuesta. Ahora, está implícita en la partícula del ser, bueno, visto desde la neurociencia, la inteligencia emocional. En la partícula del ser, ¿te refieres al bosón de Higgs o a qué te refieres? Si me pueden aclarar un poquito más esa pregunta, se los voy a apoyar, se los voy a compartir mi punto de vista. Sí, pero bueno, al final del día, hablando de un proceso evolutivo en nuestra codificación, el término de la conciencia, pues es lo que nos hace. Maturana nos habla de autopoiesis. La autopoiesis nos habla de esa diferencia que tenemos de las máquinas, de los animales y de las plantas, ¿no? La capacidad de estar conscientes y que a través de la conciencia generar estímulos y esos estímulos generan determinadas reacciones es lo que colabora a que el proceso emocional sea muy importante dentro de la vida del ser humano. No es nada más yo recibo el estímulo y ya reacciono así como instintivo, ¿no? De que no me gustó, te ataco. O me gustó mucho, pues me encariño. Pues, no, por eso el término de la conciencia es una mezcla entre la toma de decisiones, la libertad, el autoconcepto, la autonomía. Eso es un tema más complejo. Y con base en esto tenemos reacciones neuroquímicas que son las que nos ayudan a poder definir qué nos genera emoción negativa, qué nos genera emoción positiva, etc. Espero a ver si te ayuda con la respuesta. Siguiente pregunta.
Qué bueno que muy bien, qué bueno que ya les respondí. Muy bien. Y una última pregunta. ¿Es adecuado hacerle caso a una emoción en pico cuando estamos en peligro o cuando no hay tiempo de pensar qué se hace? Es decir, cómo salvar tu propia vida. A veces la emoción en pico salva, a veces... Ah, bueno, es que en realidad la emoción en pico lo que hace es que reacciones. O sea, ahí ya estamos hablando del instinto. En esos momentos se libera adrenalina y la adrenalina te dispara, ¿no? Para que te salves. O sea, eso ya está, eso ya viene en el paquete. O sea, no hay término de conciencia ahí. Se está quemando esto, yo corro. ¿Sí? Cuando se empieza a quemar esto y entonces yo empiezo a correr, o mi primer instinto, o sea, estamos hablando de milisegundos. Cuando en el primer instinto yo empiezo a tratar de correr y me doy cuenta que están mis hijos, que está mi mascota, que está... Entonces ahí es donde el proceso de inteligencia emocional rebota y dice, esto es más importante y hay que ir por ello también. ¿Sí? Pero eso va implícito, ¿sí? Y claro que es hacerle caso, es adecuado hacerle caso a una emoción en pico cuando estamos en un peligro inminente, ¿sí? O sea, naturalmente eso es bien, bien importante. Pero repito, ya está en el paquete, o sea, ya está en el software. Es como si de repente emoción en pico y pues ya reaccionas, o sea, oye, se están empezando a pelear ahí, pues mi emocionalidad no va a obligar a hacerme para atrás, pues, ¿por qué me voy a meter? O sea, no me voy a quedar así como analizando, ¿no? El cuerpo no reacciona para hacer análisis, o sea, empieza a verle el peligro y lo primero que va a hacer tu cuerpo es decir, muévete, ¿sí? No va a ser un proceso de, eso es fuego. Oh, el fuego me daña, el fuego me lastima. Pero, a ver, este fuego no fue provocado, o sea, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Lo primero es, corre, huye, ya, vámonos, sálvate. Está en nuestro instinto, ¿sí? Espero haber colaborado con algunas de las respuestas. Les agradezco muchísimo la oportunidad de compartirme con ustedes. En su momento, más adelante, estamos trabajando ahorita en un proyecto para compartir más información sustentada basada en papers en un canal, para que nuestros alumnos y la gente se pueda referir a este canal con fundamentos, con bases, porque hay ocasiones en las que algunos colegas dicen muy buenas intenciones, con muy buenas intenciones algunas ideas, pero no están fundamentadas, o no pasa de ser una buena intención y, híjole, pues a veces no resulta lo más óptimo. Por lo tanto, tuvimos esta idea, estamos trabajando en eso y pues en su momento ahí les avisaremos cuando salga este canal, ¿no? Está en trabajo ahorita. Si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho. Estoy para servirles. Voy a borrar esta parte y les voy a dejar mi correo y mi número por si necesitan algo más o por si necesitan aclarar alguna duda que ahorita no surgió. Con mucho gusto la respondemos, ¿sí? Mi correo es juanjo.ipseconsulting.com y el WhatsApp es 811-228-1201. ¿Ok? Entonces, a ver, Juanjo Márquez. Siéntanse en confianza de poder escribirme si así lo desean. Si tienen alguna otra pregunta que haya salido más adelante o se les ocurre dentro de unos cuantos minutos, con mucho gusto estoy para servir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juanjo, y gracias a todos los que se conectaron. Ahorita pueden ver un código QR en la pantalla
Entonces, pues nos ayudaría muchísimo saber su retroalimentación sobre los webinars que estamos teniendo y pues igualmente invitarlos a que, a que sigan participando y a que se sigan sumando. Muchas gracias a todos. Gracias, Juanjo, y gracias a todos los participantes. Hasta luego. Encantado. Gracias, Cristal. Encantado.